en el laboratorio, cómo se clasifican, cómo se rotulan, ¿sí? Qué cosas tenemos que conocer cuando miramos una etiqueta, qué información nos da, qué otra información uno tiene que, dónde puede buscar una información para saber cómo manipular esos reactivos. Es una parte importante cuando uno va al laboratorio, ¿no? Porque además de material, uno lo va a conocer y va a elegir qué usar y todo lo que venimos viendo, digamos. La parte de los reactivos también es importante, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poquito de eso hoy, también algo de soluciones, que para ustedes estimo que es repaso, ya están un poco cansados siempre que ven soluciones, pero es importante, ¿sí? Porque además lo van a usar siempre, no solamente en la carrera, en las materias que vienen, sino después también, siempre vamos a estar hablando de unidades de concentración, ¿sí? Depende, ¿no? Uno cuando lee algo tiene que mirar siempre bien cómo lo están expresando, si uno tiene que convertir eso a otra unidad, bueno, todo eso que ustedes ya saben, ¿no? A esta altura, que es importante. Entonces, bueno, vamos a repasar. ¿Eh? Y después, acá dice conductividad, ¿sí? Pero hoy eso no lo vamos a ver, seguramente lo dejamos para el martes que viene. Vamos a cerrar con conductividad y también algo de espectrofotometría UV visible, que van a necesitar eso para el primer práctico, ¿sí? Que ya sería la semana que viene. Así que bueno, después seguramente lo que vamos a hacer es, le damos estos días, mañana por ahí, les vamos a subir eh, como una especie de encuesta, digamos, donde ustedes se van a poner a inscribir en las comisiones, las 3 comisiones que tenemos disponibles. Aparentemente el laboratorio que yo les comentaba la otra vez que está en obra, está terminado, ¿sí? Me mandaron unas fotos, así que bueno, no tienen que limpiar, pero supongo que de acá más de una semana va a estar listo. Así que bueno, en principio todo sigue como habíamos dicho, crucemos los dedos, que no pase nada, ¿no? Que no nos suspendan la actividad ni nada. Pero bueno, si pasa eso, veremos cómo lo sobrellevamos, como tuvimos que hacer el año pasado. Así que bueno, todo lo que se pueda hacer lo vamos a hacer. Si nos haremos un práctico, si podemos hacer los 5 que tenemos planeado, haremos los 5. De alguna manera lo tenemos que solucionar. Así que bueno, hay que estar atentos a las novedades. Yo siempre les digo que estén siempre atentos a los mensajes que le mandamos, a los avisos. Bueno, ahí me están mandando algún mensaje, a ver. Sí, vamos a ver si lo subimos mañana ya. Ya mañana pues lo subimos. Igual yo les aviso siempre, no se preocupen. Para algo así importante les mando un aviso para que sepan que está. Bueno, entonces les comentaba que vamos a hablar un poquito de reactivos, ¿sí? Siempre cuando uno va a usar un reactivo, lo primero que tiene que hacer es agarrar el envase, ¿no? La botella, el frasco, donde esté ese reactivo y mirar siempre la etiqueta, porque nos da muchísima información. Fíjense toda la información que tenemos acá. Esta es una etiqueta de ácido clorhídrico, ¿sí? Ácido clorhídrico concentrado, ¿no? 37%. Los ácidos siempre se expresan los porcentajes más en masa. Así que si yo leo acá 37%, ya tengo que interpretar que es 37 gramos cada 100 gramos de solución. 17 gramos de ácido clorhídrico, de cloruro de hidrógeno, cada 100 gramos de solución. ¿Sí? Fíjense que dice después, para análisis, ¿sí? Esa es una clasificación de los reactivos que después vamos a comentar. Encontramos la fórmula, por supuesto, del compuesto, encontramos su peso molecular. Tiene mucha información útil, porque bueno, algunos dicen, bueno, para el ácido clorhídrico, pero a veces son compuestos, digamos, con fórmulas más complejas, y donde uno por ahí, en vez de calcular el peso molecular, ya lo puede buscar directamente del rótulo. Bueno, peso molecular o, ¿no? Después lo que va a usar es la masa molar, ¿no? Pero bueno. Número CAS, ahora vamos a hablar de este numerito que es, ¿sí? También siempre vamos a encontrar la etiqueta. Símbolos de peligrosidad, eso es muy importante. Referencias de seguridad también, frases R y S, que también después vamos a decir de qué se trata. Siempre tienen el número de lote, sobre todo estos reactivos que son proanálisis, que es una clasificación en cuanto a su pureza, tienen un número de lote, figura.
por supuesto el volumen o la masa, ¿no?, que contiene ese recipiente, y siempre este tipo de reactivos, ¿no?, que son de un determinado nivel de pureza, tienen lo que se llaman las especificaciones, ¿eh? Es decir, que fíjense que tiene, en el caso, a ver si puedo ampliar un poquito acá, ahí lo ven mejor. Ven el título mínimo como ácido clorhídrico, significa que, fíjense, 36,5, 38%, ahí decía 37, bueno, anda por ahí, ¿no? Fíjense que es aproximado lo que me están diciendo. Es lógico porque estos ácidos, ¿no?, son bastante inestables en el sentido que, a ver, están concentradas la solución que van emanando, ¿no? Esto es un gas disuelto en agua, entonces va emanando, ¿eh? Entonces, bueno, es aproximado eso. ¿Mm? Bueno, tienen, fíjense, residuo por calcinación, concentraciones de impurezas que tiene, entonces uno sabe todo eso. Acá abajo, fíjense que muy chiquitito, acá a la derecha, donde dice constante física, figura la densidad. Está diciendo que un litro pesa 1,19 kilogramos. La densidad de la solución está concentrada. ¿Bien? Así que tiene bastante información. Bueno, acá tiene otro ejemplo para el ácido nítrico, otro modelo, pero fíjense, de otra marca, el otro de la marca Dalton, ¿sí? Y esta es de Biopac, son marcas que son acá de Argentina. Y también, ¿sí?, más o menos otra configuración, pero vamos a encontrar siempre la misma información aproximadamente. Acá tenemos la densidad más visible, el peso molecular, la fórmula, el código este que yo les digo que después vamos a decir de qué se trata, frases R y S, datos del fabricante, eso también es importante, fíjense que está la dirección ahí del fabricante, el contacto telefónico, pictogramas de peligrosidad, especificaciones. Y acá está el número de lote, incluso tiene el vencimiento y todo acá, 2013, medio viejita esta etiqueta. Bueno, ese numerito acá que yo les comentaba, que vimos que figura ahí, ¿sí?, figura en los rótulos de los reactivos, ¿sí?, es un número que identifica esa sustancia y que se utiliza mucho porque cuando uno va a buscar, se va a hacer búsquedas, ¿sí?, de un determinado reactivo porque lo quiere comprar o porque quiere averiguar algún dato, ¿sí?, muchas veces lo puede buscar por ese código. Es un código que está como universalmente aceptado, digamos, ¿sí? Está elaborado, como dice, por una división de la American Chemical Society, y se le llama como número CAS, ¿sí? Normalmente se dice número CAS, Entonces designa esa sustancia, ¿sí?, no tiene ningún significado de nada, es un número, y tiene, fíjense, puede tener hasta 10 dígitos divididos en tres partes, tres partes separadas por guiones, tienen un número inicial y después otros numeritos que siguen, fíjense que acá, sí, en el caso del clorhídrico, perdón, del ácido nítrico, lo estamos viendo acá, ¿no? 7697-37-2, está entre corchetes, siempre figura. Fíjense acá en el caso del clorhídrico, acá está, ¿sí? Entonces uno puede buscar esto, ¿no?, en alguna base de datos directamente poniendo el código CAS. Muchas veces figura ya, ¿no? Es como uno lo quiere buscar, con el nombre, con la fórmula o con el código CAS, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y los reactivos, como yo les decía, los podemos clasificar de acuerdo a su pureza. Tenemos varias categorías, digamos. La primera, la menos pura, digamos, ¿sí?, es la que conocemos como reactivos de grado técnico, que son más que uso industrial, ¿sí? No es raro que eso esté en un laboratorio, aunque a veces uno lo puede tener, porque por ahí, qué sé yo, para algún uso muy particular puede tener un reactivo grado técnico, pero si uno lo está usando realmente como, por ejemplo, ¿para qué? No sé, y no sé, lo estoy usando para limpiar algo, ¿sí? Estoy sacando, no sé, haciendo una limpieza del material, por ahí no hace falta, se dan cuenta que uso un ácido o una base de una gran pureza. Por ahí con una de grado técnico me alcanza. ¿Bien? En cambio, si yo lo voy a usar para hacer algún experimento, alguna medida, alguna determinación, y no, ¿sí?, no me sirve para eso. ¿Bien?
son nuevamente de un nivel de pureza más bajo y tampoco tienen toda esta cantidad de información que yo les contaba en los rótulos. No tienen ni las especificaciones, ni por ahí sí tienen los signos de peligrosidad, pero no hay información que falta, no tiene un número de lote. Es como algo más, ¿no? Que uno va, qué sé yo, no sé, por ahí a Cubo, ¿no? La química o ADEM y compra, que es un bidón de, no sé, acetona, por ejemplo. Bueno, es de esa categoría, digamos. Ojo, que ahí también venden cosas por análisis, ¿no? Pero bueno, digo porque, bueno, por ahí son reactivos de uso común, ¿no? Etanol, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Eh, pero bueno, son siempre de un grado, de una pureza más bajo, ¿no? Después tenemos el grado analítico, que es el que más nos vamos a encontrar nosotros en el laboratorio, en un laboratorio químico, llamados proanálisis o paranálisis, PA, ¿sí? A veces también se lo simboliza como RA, reactivo analítico, ¿sí? Y estos sí, son reactivos que están certificados, ¿no? Que tienen, informan el contenido de impurezas, cuáles son esas impurezas, ¿sí? Y como dice ahí, cada botella está identificada con un número de lote, ¿sí? Es decir, que está realmente controlado ese lote, ¿sí? No está, el fabricante no está diciendo, bueno, no es que todo esto lo hago siempre igual, sino que este lote tiene estas especificaciones, Entonces está mucho más controlado, la pureza de ese reactivo. Y además tienen porcentajes de pureza bastante altos, normalmente, qué sé yo, 99%, 99,9%. Bueno, son purezas, depende del reactivo, eso, porque a veces hay cosas que no se puede tener con una pureza tan elevada, pero son de un alto grado de pureza. ¿Bien? Una categoría aún, digamos, de mayor pureza son los llamados reactivos ultrapuros. Obviamente, esto va a requerir mayor, como dice ahí, ¿no? Procesos de obtención mucho más rigurosos y ya se imaginarán que son más caros, ¿no? A medida que vamos bajando acá, vamos avanzando, el precio va subiendo. Y por ejemplo, acá dice, ¿no? ¿no? Como para dar una idea, se consiguen impurezas metálicas, ¿sí? Con un contenido inferior a microgramos por litro. ¿Sí? Esos son partes por billón. Después vamos a hablar un poquito de eso, pero son microgramos por litro. O sea, realmente son contenidos de impurezas muy, muy bajos. Y se utilizan para cosas muy específicas. Por ejemplo, qué sé yo, como dice, ahí, estamos haciendo un control de metales en un agua, sí, en un agua, por ejemplo, arsénico, ¿no? Que ya está de por sí en contenidos bajos y queremos ver cómo está eh, digamos, controlar, ¿sí? El contenido de ese metal en un efluente o en agua y necesitamos, digamos, si vamos a usar un reactivo que tenga que la adicione impurezas de ese metal, estamos listos. Entonces tenemos que asegurarnos de que eso que estamos midiendo no esté, digamos, influenciado por la presencia del propio reactivo que estamos usando. Entonces, si uno está trabajando con determinaciones de muy baja concentración, partes por millón, pocas partes por millón, y eso conviene por ahí, si uno tiene la posibilidad, usar un reactivo de mayor pureza todavía, como serían los reactivos ultrapuros. Bueno, después tenemos los llamados reactivos especiales, que están destinados, como dice ahí, para métodos instrumentales, técnicas analíticas, ¿sí? Que requieren muy, muy alta pureza también, ¿sí? Ahí ya se los denomina por la técnica que se va a utilizar, ¿no? O sea, por ejemplo, los grados espectroscópicos son los que se van a usar en diferentes espectroscopías, espectroscopía UV, UV visible, por ejemplo, que ustedes van a usar en el primer práctico, la van a usar en un modo un poquito más este, digamos, no para hacer espectros por ahí, pero sí van a usar medidas de concentración, o infrarrojo, o resonancia magnética nuclear. Cualquiera de estas, ¿no? Por ahí requiere también muy alto grado de pureza, no siempre, ¿no? Pero es probable que sí. Reactivos de muy alta pureza, entonces ya se los denomina así, grado espectroscópico. Ya se sabe que es para usar con ese tipo de técnicas. O grado cromatográfico. Las cromatografías, después vamos a ver más adelante, son unas técnicas que sirven para hacer separaciones. Por ejemplo, una muy común es, no, común, una que digamos que está muy difundida, es el HPLC, ¿no? Que es cromatografía líquida de alta performance. Y ahí también se requiere muy alta pureza de los reactivos. Entonces ya dicen, no, este es el grado cromatográfico, ya sé que lo puedo usar para eso. Nuevamente también se está indicado, a ver acá si lo puedo
hay una etiquetita acá, ¿sí? Fíjense que acá este reactivo raro, ¿sí? Nos dice el contenido de pureza, ¿sí? Acá está el peso fórmula, el peso molecular, y dice HPLC, me está diciendo, este reactivo lo pueden usar para esa técnica. ¿Bien? Bueno, como se imaginarán, ¿no? Este, bueno, como dicen ahí, ¿no? Los proveedores proveen, normalmente, a veces no, a veces solamente trabajan en un cierto rango, pero normalmente proveen un mismo producto en varias calidades o varias purezas, ¿no? Entonces uno tiene que elegir de acuerdo a lo que necesite. Ahí tienen un ejemplo que yo busqué, esto creo que es del año pasado. Ezequiel, no sé qué me estás preguntando. ¿A qué hora de qué decís? La inscripción no, va a ser por el campo, quede tranquilo. Le vamos a dar unos días para que se anoten, no es que va a ser así online, ¿sí? O sea, no va a ser en vivo, quiere decir, es más que online, ¿sí? Bien, quede tranquilo, no, no. Yo después les aviso, no se preocupen, ¿sí? Bueno, les contaba entonces que, bueno, como ven ahí los precios, ¿no? Que yo esto lo saqué creo que el año pasado, los busqué, pero bueno, no creo que hayan cambiado tanto, porque están en dólares. Fíjense, ahí tienen una acetona de grado técnico, 90-95%, que más o menos anda el litro entre 10 y 20 dólares. Debe estar más o menos eso, 2.000 pesos. Puede ser un litro de acetona común, o un poco menos por ahí. Un reactivo, ¿sí? Analítico, ¿sí? De este fabricante, Sigma Aldrich, ¿sí? Fíjense, ya se nos va. Fíjense lo que sube, ¿no? 10 veces más. ¿Sí? Y si nos vamos a un reactivo, fíjense, de grado cromatográfico, cromasol, ¿sí? Para HPLC, ¿no? Con una pureza súper, súper y todo muy controlado, fíjense también, ¿no? Entonces, obviamente, uno no va a usar esto para no sé, para hacer no sé, una disolución de algo que estemos haciendo con acetona, ¿no? Lo estamos usando como para disolver algo, preparar una solución así medio aproximado, no vamos a usar un reactivo tan caro. Ahora, si por ahí estamos haciendo una cromatografía en un equipo que usa unas columnas, que si yo les pongo impurezas, después no las puedo sacar y todo eso, que ya me tengo que pensar bien, y bueno, sí, ahí sí me tengo que ir a usar un reactivo de muchísima pureza. Entonces todo va a depender del uso, ¿no? Qué sé yo, por el agregado técnico lo puedo usar para hacer un lavado, para hacer un lavado de algo, que necesito sacar algo que me quedó pegado o algo, puedo usar eso, ¿se dan cuenta? Uso la acetona como un disolvente como de limpieza, bueno, puedo usar un agregado técnico. Pero bueno, es importante conocer eso, ¿no? Y por eso es muy importante mirar siempre la etiqueta. Nosotros en el laboratorio particular nuestro tenemos, la mayoría son reactivos analíticos, pero también hay reactivos para ir de menor pureza. ¿eh? Porque ya les digo, por ahí para algunas cosas sirve igual. O sea, no afecte lo que uno está usando, no hay ningún problema. Bueno, ¿sí? Otra clasificación, ¿no? Que lo podemos utilizar para los reactivos es cuando hablamos de patrones primarios. ¿eh? Fíjense, son reactivos que usamos para la preparación de soluciones patrón. Y lo bueno que tienen generalmente son drogas sólidas, estas, que uno puede preparar una solución de una concentración, digamos, con mucha exactitud, con mucha precisión, ¿sí? Por pesada directamente de la droga sólida. Ustedes me dicen, sí, eso lo puedo hacer siempre. No, si uno, a ver, rigurosamente hablando, digamos, si uno va a preparar una solución y va a pesar, por ejemplo, la cantidad que calculó para esa solución, ¿no? La cantidad de gramos o de miligramos que calculó de ese reactivo, normalmente si uno quiere conocer exactamente la concentración que uno tiene, después debería ser un proceso de titulación. ¿Se dan cuenta? O de alguna determinación para conocer esa concentración, si realmente uno la quiere conocer con mucha exactitud, ¿no? Ahora, si a mí yo quiero preparar una solución aproximadamente 0,1 molar, bueno, sí, peso, calculo, no pasa nada, ¿sí? Pero si yo después esa solución la voy a usar para hacer un análisis, tengo que conocer muy bien su concentración. Entonces, en ese caso, solo la voy a poder preparar por pesadas si la preparo a partir de un patrón primario.
que son sustancias que deben tener ciertos requisitos, no solamente que son muy puros, como dice ahí, ¿no? Que tienen muy poco nivel de impurezas, sino que fíjense, tienen que tener, bueno, obviamente una composición conocida, ¿no? Está claro eso, ¿no? Deben ser de una elevada pureza, como dice ahí, preferentemente superior a 99,9%, es decir, un contenido muy bajo de impurezas. Debe ser estable en condiciones de ambiente, ¿sí? Es decir, que yo lo pueda manipular en condiciones de ambiente y ese reactivo no le pase nada químicamente. Debo poder secarlo en estufa, porque yo ese reactivo seguramente lo voy a tener guardado en algún lugar, ¿sí? En el droguero. Y eso si no lo uso muy seguido, si tengo una cantidad ahí, ¿no? Por más que esté cerrado y todo lo que ustedes quieran, eso a la larga absorbe algo de humedad. Entonces, que yo lo pueda manipularlo antes de utilizarlo, poder hacer un secado previo. Entonces, tiene que resistir, ¿no? Esas condiciones para que yo lo pueda utilizar. Por supuesto, no debe ser ni oxidable, ni un compuesto oxidable, ni higroscópico, es decir, que absorba agua, por lo menos en un grado importante, ¿no? Porque si yo ya cuando lo estoy manipulando está absorbiendo agua, imagínense, estoy pesando y es tan higroscópico que absorbe agua en el pesado, no me sirve. Entonces, eh, digamos, fíjense que son un montón de características para que yo pueda designar una sustancia como reactivo, como patrón primario. Bueno, esto es más específico para no, pues si uno después va a titular, ¿no? Como dice, debe reaccionar rápida y básicamente con titulante. Normalmente uno después titula, entonces, bueno, demoraría que reaccione rápido con su titulante. Y si es posible, ¿sí? Debe tener un peso equivalente grande, porque así ya se reducen los errores por pesada. ¿Sí? Si tiene un peso molecular, ¿sí? Grande, eh, yo cuando tengo que calcular, por ejemplo, para una solución de determinada concentración molar, por ejemplo, voy a terminar pesando una cantidad más grande, ¿se dan cuenta? Entonces disminuyo el error por pesada, ¿no? Si tengo que usar poquitos miligramos, bueno, es más complicado. ¿Sí? Si voy a cometer más error, no es que sea más complicado, ¿sí? El error que voy a cometer es mayor. ¿Sí? Siempre recuerden que cuando uno usa una balanza, por más que use... Ahí estoy, de nuevo, medio que se había caído. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Bueno, sigo, si no, avisen, ¿eh? Esperen, a ver si, bueno, si no, la cámara la saco, total, tampoco, para que vean mi cara, tampoco pasa nada. Por ahí le produce inestabilidad a la cámara, a ver. Bueno, vamos a ver. Les decía eso entonces, ¿no? Son todas características que debe cumplir un patrón primario. ¿Bien? Ahí tienen algunos ejemplos acá abajo, fíjense. Carbonato de sodio, bórax, bistalato de potasio. El bistalato es lo que se usa como patrón primario para hacer titulaciones, por ejemplo, de soluciones de hidróxido de sodio. Y una después, si tiene titulada una solución de hidróxido de sodio, pues con esa puede titular soluciones de ácidos. ¿Por qué? Porque un patrón primario, los ácidos normalmente minerales no son patrones primarios. Entonces, si uno quiere titular una solución de hidróxido de sodio, ¿sí? No la puede hacer con un ácido, excepto que ya esté titulada. Entonces, bueno, el primario que se va a pesar, es muy estable, lo pese, es un protón ahí para poder reaccionar con la base, con el hidróxido, de manera por pesada, ¿sí? Puedo conocer muy bien su concentración. Ácido oxálico, dicromato de potasio, es otro compuesto que es patrón primario, bueno, son algunos pocos ejemplos, no hay muchos, pero bueno. ¿Sí? Pero a lo que voy, no cualquier reactivo tiene estas características.
no me funciona ahora pasar de diapositiva, a ver. Está como congelado. A ver si la... Tenían razón, ¿eh? Que había que cambiar de otra forma. A ver ahí. A ver ahí. ¿Escuchan ahí? Bueno, sigamos a Sí, ver se qué... escucha, profe. Bueno, sí, ahí estoy leyendo. Bueno, me quedo sin cámara, ¿sí? Así, por ahí creo que por ahí se estabiliza un poco. Veremos. Bueno, otras cosas que tienen que muchas veces cuando uno compra un reactivo, ¿sí? Sobre todo si tiene cierta calidad, ¿no? Por lo menos de calidad analítica, eh, viene con ese reactivo cuando uno lo compra, ¿sí? Fíjense, hoja de especificaciones o ficha técnica, ¿sí? Se indican muchas características del producto, además de las impurezas que por ahí figuran ahí en el rótulo, a veces figuran otras, de menor grado de concentración, ¿sí? Certificado de calidad de reactivo, hay un certificado donde ¿no? el fabricante efectivamente garantiza, ¿no? Esas especificaciones. Bien. Y algo muy importante, esto sí, realmente muy importante, esto otro también, pero bueno, por ahí, qué sé yo, uno muchas veces no le da mucha importancia, ¿no? A ese certificado, pero bueno, realmente está, ¿no? Viene cuando uno lo compra. Lo estamos pagando además, pero bueno, fíjense, acá dice 8, hoja o ficha de seguridad, o también, ¿no? Que estoy en el inglés, MSDS, permite conocer los riesgos de cada sustancia, así como los primeros auxilios en caso de emergencia. Esto es muy importante conocerlo, de cada reactivo. Y a veces uno lo compra y viene también, se adjunta, pero a veces, ¿qué pasa? Uno tiene un reactivo lo compró hace mucho, lo tiene ahí guardado, y no sabe dónde dejó la ficha. Entonces muchas veces es importante buscarla. A ver si le puedo compartir, yo les quería compartir, espero que funcione esto, porque esto está medio... Pero bueno, les quería mostrar cómo buscar un sitio donde uno puede buscar estas fichas. ¿Mm? Ahí lo ven. Este es un sitio donde nos permite buscar nos permite buscar diferentes productos, nos permite buscar, bueno, mucha información, ¿no? Pero además, ¿no? Si uno está buscando información de seguridad de ese reactivo que va a utilizar, lo puede buscar acá. Ven que acá dice buscar productos, ves que aparece el código CAS, puede poner directamente el nombre, supongamos que busco, a ver, acetona, ¿sí? Irán varios seguramente, pero bueno, yo puedo buscar ficha de seguridad acá, ven, a la derecha, hago clic ahí. Hay otros sitios, ¿no? Yo les muestro este, pero bueno, porque me resulta práctico, A veces uno puede buscar la ficha de un producto, puede la busca. Hay otros sitios que tienen también, pero bueno, les muestro uno como para que vean cómo es, y cómo es la ficha. A ver si la muestro acá abajo. ¿Mm? Ahí es una previsualización del PDF.
Son largas, tienen varias páginas. Ahí está, ¿sí? Nos muestra, aparece el código CAS, ¿sí? La compañía, qué sé yo, bueno, esto porque lo hace para, ¿no? Sí, pero identificación de peligros, ¿sí? Nos cuenta un montón de cosas de peligros de la sustancia, pictogramas, ahora vamos a ver qué es eso, ¿no? Pero son símbolos que nos permiten identificar los riesgos de una manera más rápida, ¿sí? Frases de prudencia, ¿sí? Mantener bajo el calor, de calientes, de chispas, esto es muy importante también, ¿no? Que las indicaciones de peligro, provoca irritación, líquidos muy inflamables, vapores muy inflamables. ¿Mm? Bueno, por supuesto tiene la fórmula, tiene el peso molecular, ¿sí? ¿Qué hacer en caso de primeros auxilios, no? Fíjense, no sé, si inhalado, si está en contacto con la piel, si está en contacto con los ojos, si uno sin querer lo ingiere. Bueno, cómo extinguir, fíjense, dióxido de carbono, ¿no? Extintores de dióxido de carbono o el ABC, ¿no? El polvo, es otra posibilidad también. Bueno, tiene un montón, cómo almacenar, fíjense, temperaturas de almacenamiento recomendadas. Bueno, les da un montón de información y es importante conocer, cuando uno va al laboratorio y va a saber que va a trabajar con un determinado reactivo, es importante conocer esto, de cada uno de esos reactivos. Bien, ok, ¿lo pudieron ver o más o menos? Yo el chat no lo veía cuando ustedes me escribían, pero sí, bueno. Fíjense que ahí aparecían también en los rótulos, aparecen los llamados pictogramas, que son simbolitos, que están también normalizados, ¿no? Siempre si uno ve un símbolo significa siempre lo mismo, que están en las etiquetas, y que nos dan una idea rápida del peligro, ¿no? Que conlleva ese reactivo. Entonces, fíjense, acá tenemos los más comunes, tenemos, por ejemplo, cuando tenemos una X, ¿no? Que significa nocivo, la X, una I acá abajo, irritante, esta que está explotando, explosivo, tóxico, muy tóxico, peligroso para el medio ambiente, fíjense, esta es bastante, ¿no? Bastante elocuente, fácilmente inflamable, muy inflamable, comburente o corrosivo. Entonces uno ya en la etiqueta mira, ¿no? Si tiene estos pictogramas y ya, si los conoce obviamente, pero fíjense que bueno, por ahí algunos no tanto, pero muchos uno se puede dar una idea, ¿no? De qué es lo que está pasando, o lo que puede llegar a pasar con ese reactivo. ¿Bien? Eso también está en la hoja de seguridad, los pictogramas. Otra manera de simbolizar estos riesgos es a través de este diamante. ¿Sí? Esto no está en todos, pero bueno, últimamente se está usando más. Y fíjense que es un rombo que tiene a su vez 4 rombos, ¿no? Con 4 colores distintos. El azul que indica riesgos para la salud, el rojo inflamabilidad, el amarillo reactividad y el blanco riesgo específico. Y cada uno de estos rombos va a tener un número cuando yo mire la etiqueta. Fíjense que a la derecha tienen ejemplos. El cianuro de hidrógeno, y acá hay unas pisetas con diferentes solventes que tienen también el diagrama de seguridad. Fíjense, el numerito va a indicar que van del 0 al 4, indica, ¿no? El nivel de riesgo, ¿no? Mayor número, mayor riesgo, ¿no? Entonces acá es riesgo para la salud, el azul. Entonces fíjense, va de sin riesgo hasta mortal. O en el caso de la inflamabilidad, va de que no es inflamable, el 0, hasta el 4, que es inflamable por debajo de 25 grados, o sea que es muy inflamable. La reactividad del amarillo, fíjense, va de que es estable hasta que puede explotar súbitamente. Y el blanco, fíjense que no lleva una escala numérica, sino que indica directamente cuál es ese riesgo específico. Si es oxidante, si es corrosivo. Si es oxidante aparecerá en el cuadro blanco, aparecerá las letras OX. Si es radioactivo aparece con el símbolo de la radioactividad. Riesgo biológico también, este es un símbolo también que indica riesgo biológico, ¿no? Que es universal. Entonces, bueno, uno ya mirando ese diamante, en principio ya se da una idea de cómo
digamos, los riesgos que implica la manipulación de ese reactivo. Bueno, ahí fíjense en el ejemplo que teníamos, ¿no? En el cianuro de hidrógeno, que es un compuesto obviamente muy, muy tóxico. ¿Sí? Fíjense que tenemos 442, ¿no? Bueno, por suerte no tiene ningún riesgo específico, menos mal, pero fíjense, es mortal, ¿no? Inflamable por debajo de 25 grados, y inestable en caso de cambio químico violento, que sería el 2 en el amarillo, ¿no? Así que bueno. También encontramos en los rótulos, estamos hablando que encontramos las frases de riesgo y seguridad, llamadas frases R y S. Las frases R, como dice ahí, son riesgos, ¿no? Que se atribuyen a esos reactivos. Son un montón. Acá no les pongo todas. En el apunte que yo les subí figura, creo todo el listado completo de las frases, para que ustedes lo quieran mirar, no es que lo tienen que aprender, por supuesto, pero bueno, para que ustedes vean por ahí las cosas que pueden llegar a decir. Por ejemplo, acá hay algunos, ¿sí? Explosivo en estado seco, inflamable, irrita la piel, ¿sí? Y son todos los riesgos. Y las S son sugerencias de prudencia que hay que tener en relación con esas sustancias. O sea, fíjense, son como consejos. Consérvese en lugar fresco, no tirar residuos por el desagüe, no mezclar con determinado producto. También hay muchas frases S. Fíjense que, a ver si lo encuentro ahora. Acá, por ejemplo, en el ácido clorhídrico, en la etiqueta, ven acá, figuran dos frases R, 34 y 37, y dos frases S. Por supuesto uno tiene que saber qué son, ¿no? Pero bueno, me fui más atrás. Ahí estamos, creo. Bien. Bueno, entonces fíjense toda la información que tiene, ¿no? Tanto la etiqueta, ¿no? Algo tan condensado, ¿no? Tenemos información, digamos, de cosas que nos pueden llegar a servir para nosotros para utilizarlo, como la densidad, la concentración, por supuesto, ¿no? Las impurezas, qué sé yo, y también mucha información sobre la seguridad, cómo manejarse con ese reactivo. Bien. Bueno, acá hay algo sobre los derrames, ¿no? ¿Qué pasa ante un derrame? Como dice ahí, bueno, lo primero que hay que hacer es mantener la calma. Si es un sólido, fíjense, ¿no? Si el dióxido es un sólido, bueno, es más fácil de controlar, por supuesto, uno lo puede recoger rápidamente, y depositarlo en alguna bolsa, un recipiente de boca ancha, si mejor todavía, ¿no? Plástico, si tiene mejor, y si no una bolsa o de un par de bolsas, se lo recoge y bueno, después se verá cómo se descarta, ¿no? Si es líquido, ¿Mm? Normalmente en el laboratorio tenemos que tener, ¿sí? Algún absorbente siempre, son como, acá dice high flow, ¿no? Que es un absorbente de tipo zeolítico, son sustancias que tienen muchas superficies, ¿no? Específicas, entonces son buenos absorbentes y son muy inertes, y resisten bien sustancias ácidas, básicas, solventes. Entonces la idea es contener el derrame, ¿no? Cuando es un líquido, de manera que evite que, ¿no? se chorrea por el suelo, llega a alguna rejilla, bueno, ¿no? Eh, una vez que uno lo recogió, ¿sí? Ya sea sólido o líquido, después hay que ver cómo se descarta. Normalmente los laboratorios tienen algún servicio de retiro de residuos especiales. Uno tiene que seguir unas normas para rotularlo y después hay empresas que se encargan eh, de hacer una disposición final de ese residuo, dependiendo la clasificación, el grado de peligrosidad, las características de ese residuo, es el tratamiento que siguen. Pero bueno, uno tiene que seguir una determinada clasificación. Entonces uno lo va almacenando, ¿no? Esos residuos que va generando y luego se produce el retiro. ¿Bien? Por ejemplo, acá en la universidad hay una empresa que se encarga justamente de hacer el retiro de los residuos que generamos nosotros, que no son muchos, pero bueno, todos los laboratorios de la facultad, de la universidad en realidad, porque también está, ¿no? Hay otras facultades que también generan,
cada tanto tiempo, ¿no? Se contrata un servicio para retirar esos residuos, ¿eh? No es que se tira a la pileta, ¿eh? Hay cosas que se pueden eliminar sin problemas, pero la mayoría no. Entonces, bueno, se recogen metales, residuos ácidos muy concentrados, básicos muy concentrados, todo eso se trata sin solventes, solventes orgánicos, ¿no? Se clasifican de acuerdo a diferentes categorías y después este, se retiran. ¿Bien? Bueno, nada, ahí dice, bueno, después hay que, por supuesto, secar la superficie donde se produjo el derrame, lavarla, limpiarla, ¿sí? Lo que uno más o menos imagina. Bueno, algo útil también, ¿no? Para cuando uno va a hacer necesita hacer búsquedas para hacer una compra de un reactivo o está buscando alguna característica, son los catálogos comerciales, que los proveen justamente los mismos fabricantes, ¿no? Los grandes empresas fabricantes de productos químicos, acá tenemos 4 de las más grandes, eh, proveen también catálogos, donde figuran varias cosas. A veces figuran, fíjense, ¿no? Bueno, lo más básico como la fórmula, el nombre, ¿no? El número CAS, el número de catálogo para esa empresa, O sea, si uno ya lo quiere comprar, por ejemplo, ese producto a Merck, bueno, ya lo pide con el número de código de ese producto dentro de esa empresa. O también, porque además el número de código me vaya a implicar una pureza de ese reactivo, es un producto determinado. Y también muchas veces informan esos mismos catálogos propiedades que nos pueden ser útiles, propiedades físicas, como punto de fusión, punto de ebullición, densidad, a veces algo de solubilidad, dependiendo que sea. Estos catálogos antiguamente, esperen que esto no se los dije, venían estos libros como ven ahí, todavía por ahí lo siguen sacando, ¿sí? Pero ya últimamente la mayoría lo hace en forma online. Entonces uno se mete, por ejemplo, en el sitio de Sigma Aldrich y busca ahí el reactivo que quiera. ¿Sí? Después ya si lo quiere comprar, tiene que solicitar una cotización, un precio. Normalmente eso no se lo dan automáticamente, pero por lo menos puede entrar la información que tienen disponible de esa sustancia química. ¿Sí? Eh, También nos vamos a encontrar que son útiles los handbook en química. Uno muy, muy usado que tiene un montón de propiedades distintas es el handbook denominado CRC. ¿Mm? Acá tiene la última edición, que es la edición 2020-2021, ¿sí? La edición número 101, fíjense. La primera fue publicada, como dice ahí, en 1913. Y fíjense todas las cosas que uno puede encontrar ahí, ¿sí? Propiedades de todo tipo. ¿Sí? Qué sé yo, compuestos orgánicos, propiedades de termoquímica, de termodinámica, como propiedades como delta H, delta S, bueno, delta S no, entropías absolutas, energías libres, datos electroquímicos, qué sé yo, tienen datos de, no sé, fíjense acá, ¿no? De física de partículas, propiedades de sólidos, Bueno, nada, tienen muchísimas cosas que uno puede encontrar ahí, ¿no? Son handbook de muchas páginas, La versión en papel son de muchas páginas. Eh, y esto obviamente es pago, ¿no? No es gratis. Acá tienen una versión que uno puede acceder online, ¿sí? Pero por supuesto hay que pagar. Les muestro nada más cómo es cómo sería el formato, ¿no? Uno puede buscar acá, ¿no? Acá a la izquierda hay pestañas donde uno tiene por, por el tipo de propiedad que uno está buscando, o directamente acá uno puede poner directamente y bueno, le permite buscar, ¿no? Las suscripciones suelen ser caras para este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, uno siempre puede conseguir alguna versión un poco más vieja, ¿sí? No tan actualizada. También hay versiones en PDF que se pueden descargar, ¿no? Que por ahí se pueden encontrar. Bueno, ¿sí? Otro handbook que es el Merck Index, que también, ¿sí? Acá tienen, si quieren buscarlo, acá tienen el sitio web. También tiene, fíjense, tiene es como una especie de enciclopedia, como se dice, de sustancias químicas, y tiene muchas propiedades de cada una de las sustancias que contiene, ¿sí? Fórmula, peso, ¿sí? Fórmula estructural, descripción de la apariencia en cuanto a su color y otros datos, solubilidad en diversos
diversos solventes, ¿no? Que eso muchas veces es muy útil conocer. ¿Sí? Bueno, tiene un montón de información de un montón de sustancias. También es útil. ¿Mm? También es pago. Esto es un manual muy útil para el llamado manual del ingeniero químico de Perry, ¿sí? Sobre todo es más ingenieril, tiene datos, fíjense, ¿no? Mucho de transferencia de calor, transferencia de masa, ¿sí? Datos de, por ejemplo, que son útiles para procesos de destilación, de extracción. Creo que la última edición es del año 2018, y es bastante útil también. Es un manual muy útil. Para otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, eso como para que tengan un pantallazo de dónde buscar información, no solamente de reactivos, sino en general, ¿no? De propiedades también. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de soluciones, ¿sí? Ustedes ya saben lo que, ¿no? Que son mezclas homogéneas, ¿no? Que tenemos, normalmente, cuando tenemos una solución hablamos de soluto y de solvente. Básicamente el solvente es el que está en mayor proporción, ¿no? Pero bueno, es medio a veces arbitrario. ¿A quién le decimos soluto y a quién le decimos solvente? Si tenemos, por ejemplo, una solución sólido-líquido, el solvente está claro que es el líquido. Si tenemos una solución líquido-líquido, bueno, por ahí podemos usar el criterio de que tiene mayor concentración, ¿no? Va a ser el solvente. O gas solvente, ¿no? Gas líquido, también vamos a decir que el solvente es el líquido en ese caso, ¿no? Pero bueno, ven que es medio, no siempre es tan unívoco esa definición. Bueno, recuerden que ahí vamos a tener, ¿no? La formación de una solución siempre va a estar dada por la tendencia natural al mezclado que tienen las cosas, ¿no? A ese desorden, ¿no? Ese aumento de entropía natural, que cuando uno mezcla eso se va a dar, y también a las interacciones que tengamos entre ambas sustancias, ambas o más, ¿no? De las sustancias que tengamos que estemos mezclando. Bueno, ahí tenemos un ejemplo muy simple, ¿no? De un cristalito de cloruro de sodio en agua, ¿no? Como el agua va solvatando, va separando, ¿no? Esos iones, va rodeando a cada uno de los iones, los va hidratando, de manera de ir disolviendo justamente ese sólido. Y eso lo puede hacer muy bien el agua porque es un solvente muy polar y con una alta constante eléctrica. Entonces permite, ¿sí? Ser un muy buen solvente de compuestos iónicos, ¿no? Entonces fíjense cómo es la interacción, ¿no? De cada uno de los iones con las moléculas de agua, por ejemplo. Bueno, fíjense que para que esa solución tenga lugar, lo que va a tener que ocurrir es que las interacciones solvente-soluto prevalezcan frente a las otras fuerzas que vamos a tener ahí, que van a ser las interacciones soluto-soluto. Por ejemplo, en el caso de la diapositiva anterior, serían las interacciones, ¿no? Cation-anión, ¿no? Y las interacciones solvente-solvente también, ¿sí? Porque fíjense que el agua va a empezar en este caso, que era el solvente, va a tener que rodear al soluto y va a dejar de interactuar con con las propias moléculas de agua. Entonces, medidas que prevalezcan, para que una disolución tenga lugar, tienen que prevalecer las interacciones solvente-soluto. ¿Sí? Esto implica que las características de ambos, tanto del soluto como del solvente, son muy importantes a la hora de que esa solución realmente se forme, y que no nos quede una mezcla heterogénea. Entonces ya sabemos, ¿no? Las cosas que afectan, la polaridad del solvente, el tipo de sustancia, ¿no? Por ejemplo, yo acá estoy diciendo, el agua es un buen solvente para los compuestos iónicos. Bueno, estamos relacionando, ¿no? Un tipo de sustancia, ¿no? Compuestos iónicos con determinado tipo de solvente. Polaridad de solvente y soluto, las constantes físicas, como por ejemplo la constante eléctrica, a veces también es importante conocer, para poder entender la solubilidad de un soluto en un determinado solvente. Por supuesto, también la temperatura, ¿no? Acá no dice, porque está hablando más de características de soluto y solvente, ¿no? Pero la temperatura es una variable que va a influir mucho en la solubilidad de una sustancia. Y cuando hablamos de solubilidad, va a ser la máxima cantidad de soluto que podemos disolver en una determinada cantidad de solvente a cierta temperatura. Entonces, cuando estamos justamente en ese límite, esa solución la llamamos solución saturada. Es decir, que ya no puede admitir disolver más soluto. Fíjense, acá tenemos un gráfico, ¿no? De solubilidad
Fíjense que está expresado en gramos de sal, son todas sales, en función de, digamos, cada 100 gramos de agua, o sea, gramos de sal cada 100 gramos de agua, a veces se expresa la solubilidad de esta manera, a veces también cada 100 mililitros de solvente, muchas veces se utiliza unidades de concentración para la solubilidad, que son gramos de soluto cada 100 de solvente, o sea, gramos o mililitros. Eso van a ver que si buscan en tablas, muchas veces se lo expresa de esa manera. Bueno, en función de la temperatura, ¿no? Está expresada esa solubilidad. Fíjense para cada uno de esos compuestos. Fíjense que el comportamiento más habitual es que cuando yo aumento la temperatura, esa solubilidad, esa cantidad de soluto que yo puedo disolver en una cierta cantidad de solvente o de solución va creciendo. Algunas, fíjense, como cloruro de sodio, medio que le da lo mismo, ¿no? Porque es bastante plana la curva, y algunas, medio ya excepcionales, como esta sal que está acá, ¿no? El sulfato de sodio, que fíjense que a medida que yo caliento, disminuye la solubilidad. ¿eh? ¿Eso con qué tenía que ver? ¿Se acuerdan? Que aumente o que disminuya con la solubilidad con la temperatura. Claro, está bien, Ezequiel, eso, ¿sí? ¿Cómo sea el proceso de disolución, ¿no? Si va a ser exotérmico o endotérmico, básicamente. Si ese proceso libera calor y yo aumento la temperatura, voy a estar en el caso del sulfato de cerio. En cambio, los procesos que son endotérmicos, si yo aumento la temperatura, los voy a favorecer. Algunos más, otros menos, pero... Pero bueno, es muy habitual tener curvas ascendentes, digamos, ¿no? Con pendiente positiva, por decirlo así. En ciertas condiciones podemos llegar a sobresaturar las soluciones. O sea, termodinámicamente, no. Acá la curva me dice, mira, si vos estás a, no sé, a 30 grados, como dice ahí, vas a poder disolver 10 gramos de clorato de potasio. Y si querés disolver más, calenta más si querés. Ahora, si estás a 30 grados, no vas a poder disolver más. Eso me dice la termodinámica. Pero a veces, como ese proceso de yo puedo disolver una mayor cantidad, por ejemplo, a mayor temperatura, después en frío, y el proceso ese de cristalización, de formar nuevamente el sólido, a veces cinéticamente es lento. Entonces, ¿qué pasa? Puedo tener una solución con mayor contenido de soluto de la que me marca la curva de solubilidad. Mientras yo, son sistemas metaestables, mientras yo no altere ese sistema, no lo deje ahí, digamos, en un estado bastante estacionario, digamos, bastante sin perturbaciones, puedo tener una solución sobresaturada. Bueno, manera de expresar la concentración de una solución. ¿Sí? Repasemos, ya lo conocen esto, pero vamos a repasarlo. Masa en masa, ¿no? Porcentaje masa en masa, masa de soluto cada 100 gramos de solución. Tenemos los tres primeros, fíjense que son tres porcentajes, son tres porcentajes, masa en masa, masa en volumen y volumen en volumen. Siempre es cantidad de soluto por cada 100 de solución. De solución. Entonces, volumen en volumen se usa por ahí más cuando son dos líquidos, pero bueno, a veces uno lo puede encontrar para cualquier tipo de soluto, ¿no? Pero en general, ¿no? Es más fácil a veces medir el volumen de un líquido, es el soluto, entonces lo puedo expresar en volumen, por ejemplo. Una solución, qué sé yo, de etanol agua, por ejemplo. Em, ¿Qué más? Bueno, fíjense, estos son porcentajes, ¿no? Siempre expresados cada 100 de solución. Acá tenemos estos tres que están acá separaditos, que son, fíjense, habla de moles o equivalentes. Molaridad, moles de soluto por cada litro de solución. ¿Sí? Es la que más conocemos por ahí también, ¿sí? La normalidad, o sea, no sé si se lo acuerdan, de química 2, calculo que sí, que son equivalentes de soluto por cada litro de solución. ¿Qué eran los equivalentes? ¿Se acuerdan? El número de equivalentes. Es una unidad de concentración que se usa mucho por ahí, qué sé yo, en química analítica, por ahí, ¿sí? Por ahí después no se usa tanto, pero... ¿Mm?
se basa en que las reacciones ocurran equivalente-equivalente, sin importar la estequiometría de la reacción. Entonces, tiene esa utilidad. Los equivalentes eran los moles dividido, por ejemplo, estoy hablando de un ácido, ¿sí? Se van a ser dividido el número de protones de ese ácido. Estoy hablando de un hidróxido, va a ser, o una base, el número de oxidrilos de ese hidróxido por fórmula, ¿no? Entonces uno puede escribir, a ver, por si no se lo acuerdan, ¿sí? El número de equivalentes va a ser el número de moles sobre un número, por ejemplo, de protones. ¿Bien? Si estamos hablando de un ácido. Entonces, uno conociendo, ¿sí? Cuántos tiene por fórmula, por ejemplo, el sulfúrico, ¿no? Yo tengo el número equivalente, me va a dar la mitad que el número de moles. Entonces, eso, conociendo ese número, conociéndolo por unidad de volumen de solución, por litro de solución, calculo la normalidad. A veces hay una expresión, ¿no?, que nos permite calcular que dice n por m igual a n. ¿Sí? ¿Qué significa esto? La n minúscula sería el número justamente este, ¿no? El número de protones, número de oxidrilos, puede ser el número de electrones transferidos si la reacción que estamos desarrollando es una reacción redox. Bueno, tiene varias posibilidades este numerito. N por la molaridad es igual a la normalidad. Porque si uno conoce la molaridad, conoce la normalidad. Bueno, ¿qué más? Molalidad. Esta es una unidad bastante rara, que ustedes seguramente la han usado cuando vieron propiedades coligativas, ¿no? Que se expresa justamente en función, ¿no?, del ascenso crioscópico, perdón, el ascenso bulloscópico y el ascenso crioscópico, ¿no?, que se ponen en función de la concentración molal, ¿sí? Que son, fíjense, moles de soluto por cada kilo de solvente. Es rara esta unidad. Pero bueno, fíjense que es la única de la que estamos viendo que está expresada por unidad de masa o de volumen de solvente. En las demás son todas por unidad de masa o volumen de solución. Fracción molar, muy usada en gases, moles de soluto sobre moles totales. Y unidades que también a veces nos sirven para determinar concentraciones más bajas, como las partes por millón. Eso se define como una parte de soluto en 1.000.000 de partes de solución. Muchas veces, como trabajamos con soluciones acuosas, ¿sí?, esto equivale a decir que tenemos miligramos de soluto por litro de solución. ¿Eso por qué? Porque sería miligramos por kilo de solución. Como son soluciones bastante diluidas, cuando uno utiliza esta escala de unidad, ¿sí?, la densidad de esa solución es muy parecida a la del agua. Entonces, decir que tenemos 1 litro de solución es lo mismo que tenemos 1 kilo. Entonces sería miligramos por kilogramo de solución o miligramos por litro de solución, directamente. Entonces, cuando ustedes vean partes por millón, ¿no?, que figuren en alguna etiqueta, en alguna especificación, alguna solución que ustedes tengan que preparar, ¿sí?, estamos diciendo que son miligramos por litro. ¿Bien? O si fueran partes por billón, serían microgramos por litro. ¿De acuerdo? O sea, 1000 veces más diluido. Bueno, ¿cómo preparamos las soluciones? ¿No? A partir de un soluto puro, ¿no? Si tenemos un soluto puro, sea sólido o sea líquido, debemos conocer la pureza de ese soluto, ¿no? Si queremos tener una idea de la concentración, y cuánto tenemos que pesar o medir de ese soluto para llegar a la concentración deseada. Hacemos el cálculo, ¿de acuerdo a qué? Y fíjense, al volumen y concentración de la solución que yo quiero preparar. ¿Bien? Se mide esa cantidad de alguna manera. Si es una masa, la voy a pesar. Si es un sólido normalmente, a veces también se puede pesar los líquidos, pero bueno, no es lo más común. O si es un líquido, un soluto líquido, mide el volumen. Y lo conozco en un matraz del volumen deseado.
Muchas veces antes de meterlo en el matraz previamente, ¿sí? En este paso a veces hay que disolverlo previamente, antes de meterlo en el matraz, porque por ahí es algo que no se disuelve muy fácilmente, por ahí tengo que calentar un poco para que se disuelva, entonces eso no lo puedo hacer en el matraz, ¿no? Que está calibrado. Si yo ese instrumental no lo puedo calentar, entonces, si por las dudas, a veces uno lo que hace es, en un vasito de precipitado pequeño, ¿sí? Lo puede disolver en un volumen pequeño del solvente a utilizar, ¿eh? Y después eso lo transfiere al matraz. ¿Eh? Completamos el volumen con el solvente, ¿no? El volumen hasta llegar al aforo del matraz, y después, ¿no? Homogeneizamos bien la solución. ¿Bien? Si nosotros queremos confiar exactamente en esa concentración, rigurosamente solo sería posible si la hice por pesada a partir de un patrón primario. ¿Eh? O sea, una sustancia que yo por pesada puedo estar muy seguro de que esa masa que yo pesé se corresponde, ¿sí? Con esa cantidad, esos moles de patrón que voy a tener. Porque es muy estable, porque cumple con todo eso que dijimos. Si no, uno, bueno, si no le interesa conocer exactamente la solución, bueno, la puedo hacer a partir de una sustancia que no sea patrón primario, o bueno, la preparo y después la titulo. Si es una solución, por ejemplo, de un ácido, después si la voy a titular, no hay ningún problema. La preparo, mido con alguna pipeta el volumen o lo que sea del ácido concentrado y después la voy a titular. Así que tampoco me interesa tanto, ¿sí? Este, poder conocer a partir de esa medida de pesado, de volumen, si la concentración. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿qué material se utiliza acá? Fíjense. Si fuera un reactivo sólido, ¿no? Un soluto sólido. ¿Dónde empezamos? A ver, imagínenselo ustedes, no lo van a hacer. Tipo de balanza, por ejemplo, ¿no? No se puede plantear eso. ¿Qué tipo de balanza? Por supuesto, depende de lo que vaya a pesar, ¿no? Pero bueno, en principio, si uno puede pesar en una balanza analítica, ¿sí? Vamos a hacer una balanza analítica. ¿Dónde vamos a poner, por ejemplo, ese sólido? ¿Sí? En un vidrio reloj, por ejemplo, ¿sí? Con esos vidrios que nos sirven, ¿no? Que tienen esa formita media cóncava, o convexa, depende de cómo se mide, ¿no? Donde uno puede pesar pequeñas cantidades. A veces también puede ser en algún papel, ¿no? Si no hay ningún problema con el reactivo. Por supuesto una espátula, ¿no? Para poder... ¿Qué más? Imagínense después, ya lo pesé, lo tengo que transferir, imagínense primero a un vaso, a un vasito, ¿no? ¿Cómo lo transfiero? Tengo que transferir todo lo que pesé. Voy a tener que usar seguramente una piseta, ¿sí? ¿Para qué una piseta con agua destilada? Suponemos que el solvente es agua, ¿no? Con agua destilada, ¿sí? ¿Para qué? Para arrastrar todo lo que me quede, ¿no? En el recipiente donde yo pesé, en el vidrio reloj, me va a quedar seguramente material pegado, bueno, eso lo arrastro con agua, ¿sí? Después tengo que transferir lo que tengo en el vaso, lo tengo que transferir al matraz. ¿Eso cómo lo hago? ¿Por qué me puedo ayudar ahí? Claro, embudo, bien, ¿sí? Un embudo, de nuevo, enjuago bien el embudo, ¿no? Un buen enjuague para que no me quede nada, ninguna gota que contenga el soluto, ¿sí? Matraz, ¿eh? Aforado, y listo, ¿no? Ahí estaríamos. Si en vez de estar usando un soluto sólido, uso un soluto líquido, en vez de hacerla pesada, tomaré un volumen de ese calculado, ¿no? Previamente calculado, de ese soluto. Eso lo puedo hacer con una pipeta, ¿no? ¿Ok?
que puede ser o graduada o aforada, eso depende, ¿no? Va a depender de qué tipo de solución estemos haciendo y de qué soluto esté partiendo. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero ¿m? Fíjense que cada material tiene su uso específico. Una pipeta forada requiere mucha precisión en la medida de volumen. Una graduada menos, pero tiene la ventaja de que me permite medir volúmenes eh, no tan fijos, digamos, ¿eh? Entonces, bueno, tiene esa ventaja. Bueno, si por ejemplo preparo una solución a partir de otra solución, de mayor concentración, ese procedimiento recuerden que lo llamamos dilución, ¿no? A partir de una solución más concentrada, que a veces se le llama solución madre o solución stock también. ¿Bien? Entonces, en ese caso, fíjense que siempre vamos a medir un volumen, lo más exacto posible. Ahí sí voy a usar siempre pipetas aforadas, fíjense como la que está acá, la pipeta aforada, de doble aforo o de simple aforo, pero está muy bien calibrado ese volumen. Y acuérdense que estas vienen de volumen fijo, o sea, o son 25 mililitros, o son 10, o son 5, ¿sí? O son 50, ¿bien? Se vierten en el matraz y luego se completa el volumen con el solvente. Entonces son los dos procedimientos que tenemos para preparar soluciones en el laboratorio. A partir del reactivo puro, ¿no? Tal cual viene de la botella o del frasco, del envase donde yo lo compré, o ya a partir de una solución más concentrada. ¿eh? Muchas veces, por más que uno a veces tenga la droga sólida, a veces uno le conviene preparar a veces una solución más concentrada y después hacer una dilución. ¿Sí? ¿Por qué les parece que uno puede hacer eso? Uno dice, pero estos son muchos pasos, ¿no? ¿Para qué vas a hacer todo eso? Pero a veces es conveniente. ¿Por qué les parece que eso puede pasar? ¿Entienden lo que les digo, no? Es decir, a veces uno, por más que tenga, ¿no? El reactivo puro, y lo podemos hacer de esta manera, a veces, ¿sí? Necesita una solución, qué sé yo, imagínense que es muy diluida, ¿no? No sé, no sé, 0,01 molar. Y tengo que preparar, no tengo que preparar un litro, tengo que preparar 100 mililitros o 50 mililitros de esa solución. ¿Sí? Entonces, si yo lo hago por pesada directa, por más que ¿no? esté usando una droga muy buena, ¿no? que pueda considerar patrón primario y todo eso, lo que voy a terminar pesando es muy poco. ¿Se dan cuenta? Por ahí son pocos miligramos. Entonces uno por ahí lo que puede hacer es pesar una cantidad mayor, ¿sí? Para estar con un bajo nivel de error en la pesada, y después preparo una solución más concentrada, y después hago una dilución, para tener la solución que a mí me interesa, que es la más diluida. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, eso es también, ¿no? Una cuestión de saber utilizar, digamos, el material disponible y también el nivel de error de las operaciones que uno está desarrollando. ¿Sí? Bueno, fíjense acá tenemos un ejemplo. Dice preparación de 100 mililitros de una solución de ácido nítrico 0,5 molar, ¿sí? Mol por litro, a partir del ácido concentrado. ¿no? Entonces fíjense, acá tenemos la etiqueta del ácido, el ácido nítrico concentrado. Ahí yo marqué dos datos importantes como el peso molecular, la densidad, fíjense, ¿no? De la solución. Y acá, que no se llega a ver muy bien, pero está el título. Bueno, ahí, ¿sí? Está el título. ¿Qué sería? Fíjense, esto es la concentración del ácido nítrico que tiene este ácido concentrado. Está entre el 69 y el 71% en masa. Es decir, que este ácido es, tomando ahí el promedio, aproximadamente 70% masa en masa, y tiene esa densidad. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos hacer el cálculo acá? ¿Se acuerdan cómo hacíamos? Vamos a anotar primero esos datos. Ah, están acá arriba. Buenísimo.
¿Cómo hacíamos acá para hacer las cuentas? ¿Se acuerdan? Yo aquí tengo que calcular acá y el volumen de ácido, ¿no? Concentrado que voy a terminar midiendo. Profe, tendríamos que pasar la concentración esa mágica, por ejemplo, gramos sobre masa sobre volumen con la densidad. Sí, podés hacerlo así. A ver, ¿cómo lo harías si lo haces así? Bueno, Ujú. primero es en 70% masa en masa. La Sí, eso haría, nos dice que sería 0,7, tenés 70 gramos, ¿no? claro, ponele, de De, soluto en 100 gramos de solventes o de solución. solución. Siempre recuerden que es solución, ¿sí? El Bien, único que es por solvente es la molaridad, que nosotros no la vamos a usar. bien. Así que Entonces, ahí, voy a poner, discúlpame, mira, acá le voy a poner solución, le voy a poner concentrada, ¿sí? Le voy a poner una C para diferenciarla de la que queremos preparar nosotros, ¿eh? bien. Bien, Entonces, pasaría esos 100 gramos que tengo de solución, los pasaría a mililitros para que me queden 70 gramos en gramos sobre mililitro con la densidad. eso con la densidad, ¿sí? Si hacemos la cuenta, ¿no? ¿Cómo nos queda entonces? Esos 100 gramos, ¿cuántos mililitros son? Sería 100 por... Sería 100 dividido 1,42. Claro, eso nos Entonces, da para que no encuentre la 70,40, calculadora. ¿puede ser? Entonces digo, bueno, si en 70,40 tengo 70 gramos de soluto, en 100 Ya mililitros, nos, ¿cuánto? ya nos están apuntando. 70,4 si quieren mililitros, ¿eh? Claro, De solución concentrada, ¿no? Bien. Y ahora sabes la masa que tenés de soluto en ese volumen de solución. claro, yo lo haría Para para... pasar a moles, tendrías que saber esto cuántos moles son, ¿no? Claro, pero Bien. Y tiene la el masa peso molecular, molar, ¿no? la masa molar te la daban, que era 63. ¿Eh? Peso molecular, si quieren la masa molar lo ponemos así, son 63 gramos por mol. Así que sería 70 dividido eso, ¿no? 70 dividido 63, que es 1,1. Bien. O sea que tenemos 1,1, uy, ¿qué puse ahí? 1,1 moles de soluto En en cuánto? 70,4 mililitros. 70,4, bien, mililitros de solución concentrada. Bueno, ¿y ahora? Ajá, Calculamos la molaridad claro, de esta solución. O sea, en 1000, ¿no? ¿No? 15,78 Bien, 78 moles, moles. ¿no? De soluto. ¿Mm? Bueno, ¿Y ahora lo de volumen concentrado por concentración concentrada? ¿Era eso? ahí a Bernardo lo vi un poco distinto, pero no importa. Bueno, ahora claro, podrían usar eso. ¿Por qué puedo usar eso? Ustedes fíjense que lo que está tratando de hacer María es calculando la molaridad, que ya la calculamos, ¿no? De la solución concentrada, para después usar esa formulita que a ustedes les gusta tanto, ¿no? Que es, ¿no? Molaridad 1, ¿no? Claro, Por volumen 1 igual a molaridad 2 por molaridad volumen 2. 2 por volumen 2. En este caso podemos usarla porque estamos haciendo una dilución, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué estamos diciendo al igualar esto? Que el número de moles es el mismo, Ujú, ¿no? ¿Por qué es el mismo? Porque todos los moles de soluto yo lo voy a sacar del volumen de la solución concentrada, ¿se dan cuenta? Después solamente voy a agregar agua a la segunda solución, digamos. claro, Entonces, todos los moles de soluto son esos que están medidos ahí. Y por eso estoy aplicando esto. ¿Eh? Se puede aplicar, no hay problema. ¿Bien? Bueno, entonces fíjense, si tomamos como uno la solución concentrada, ¿no? Despejamos de acá B2, ¿no? ¿Está bien? Como ¿Sí? M1, B1 sobre M2, ¿eh?
Y esto nos tiene que dar, a ver, ¿alguien queda la cuentita? ¿No? Molaridad 1 sería 15,78 moles por litro, volumen 1. No, ¿qué dije? A ver. Perdón. Despejé mal acá, ¿no? Despejé. No, está bien. No, No, está al bien. revés creo, o sea, no sería molaridad 1 a 0,5 en el volumen de 100 mililitros. Claro. Claro. La que vos querés preparar es la que son 100 mililitros, conocer el volumen y la concentración. Está bien. Esta sería entonces, M1 sería la que queremos preparar. Está bien. ¿No? 0,5 por volumen 1, que es 0,1. ¿No? Lo pongo en, bueno, lo ponemos en mililitros si quieren. Bueno, para no marearlo, vamos a ponerlo en litros. 0,1 litro. ¿Sí? Mol por litro. ¿Sí? Sobre la molaridad 2, que es 15,78. Mol por litro. Bien, ahí ya me están apuntando que da 3, algo, ¿no? Perfecto. Mira eso, más o menos. 3,2 creo que me daba a mí, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, 3,2 mililitros. Entonces fíjense, ¿qué calculé acá? Calculé los mililitros de la solución del ácido nítrico de la botella, ¿no? De ese ácido concentrado que necesito medir para transferirlo al matraz, ¿no? Y agregándole agua hasta 100, un matraz de 100 mililitros, ya tengo esa solución de esa concentración 0,5 molar. Ese volumen lo puedo medir, a ver, no lo puedo medir con una pipeta forada, ¿se dan cuenta? Bueno, vienen pipetas aforadas de 3,2. Voy a tener una meta graduada. Entonces, obviamente, usted me va a decir, "Pero vas a cometer más error". Probablemente, pero después, seguramente, esa solución la voy a terminar titulando. Entonces, no voy a... O sea, fíjense que yo estoy acá hablando de preparar una solución 0,5 molar. No es con mucha exactitud que estoy queriendo conocer esa concentración. Si yo quiero conocer después exactamente, bueno, hago una titulación, por ejemplo, contra una solución de hidróxido de sodio, por ejemplo, que yo conozca la concentración, si realmente necesito conocer esa concentración con mucha exactitud. Pero si no, ya me quedo con esto. ¿Se dan cuenta? Por eso le digo que va a depender del procedimiento. Si yo preparo una solución por dilución, fíjense que ya seguramente esté usando una pipeta forada. Porque acá sí, cuando uno diluye una cantidad de veces, digamos, ¿no? No es que hace una dilución cualquiera. Entonces, voy a poder siempre encontrar alguna combinación de volumen de pipeta, volumen de matraz, que me permite hacer una dilución adecuada, digamos. Si yo parto de un reactivo, estoy más dependiente de esa cantidad que me dé, para, en este caso, un volumen a medir. Si fuera una masa es mucho más fácil, por supuesto, ¿no? Porque yo peso lo que quiero en la balanza. Bien. Bueno, acá tienen otro ejemplo, fíjense, que es con diluciones, ¿no? Fíjense que acá nos piden preparar dos soluciones de 50 y 200 partes por millón de potasio. Se cuenta con una solución patrón de nitrato de potasio, ¿sí? Que tiene esa concentración, esa es la solución madre, digamos. Y matraces hay en el laboratorio, matraces de 100 mililitros, pipetas aforadas de 5, 10 y 25. ¿Sí? Explicar cómo prepararía las soluciones. Entonces, fíjense. Nos están pidiendo soluciones de 50 y 200 partes por millón de potasio. Nosotros vamos a partir de una solución que es 0,1020 mol por litro de nitrato de potasio, que también sería de potasio, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Porque por cada fórmula de sal tengo un solo potasio, por cada mol de sal tengo un solo potasio. Entonces podría calcular esta solución, cuántas partes por millón de potasio equivale. ¿Bien? El potasio, fíjense que el peso, ¿no?, atómico del potasio
es 39. Entonces, fíjense que si yo acá tengo en 1 litro, ¿no?, de solución, tengo 0,1020 moles de potasio, equivale a tener 39 por 0,1020, eso me da 3,978 gramos, ¿no?, de potasio. Fíjense que si yo lo quiero pasar a partes por millón, ¿cuántas partes por millón sería esta solución madre? ¿Cuántas tiene? Partes por millón dijimos que eran miligramos por litro. Y yo acá tengo 3,978 gramos por litro. O sea que sería 3.978 ppm de potasio. Esta es la solución madre. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, ahí me quedó chingado el... Perdón, ¿eh? Ahí está. Bien. Bueno, y ahora yo quiero preparar una 200 y una 50. ¿Cuánto voy a medir de la solución madre para preparar la de 200, por ejemplo? Esa sería la pregunta, ¿no? Lo que puedo hacer es hacer una relación de concentraciones, es decir, fíjense, 200, ¿no?, partes por millón, que es una de las que quiero preparar, dividido la concentración de la solución madre, que son 3.978 ppm, esto me da 0,05. ¿Sí? Es decir, me da, fíjense, me da una relación 1 aproximadamente, ¿no?, en 20. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa esto? Que puedo medir, por ejemplo, 1 mililitro, ¿no?, de la solución madre y disolverla 20 veces. O sea, si tuviera un matraz de una pipeta de 1 mililitro y un matraz de 20, podría hacer esa dilución. ¿Sí? Me quedaría esa concentración aproximada de 200 partes por millón. ¿Sí? No tengo eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer? Fíjense, yo tengo matraces de 100. ¿Sí? A ver. Fíjense que disolver 1 en 20 sería lo mismo que disolver 5 en 100, ¿no? Es la misma relación, 20 veces, ¿no? En vez de 5, 1 en 20, puedo tomar 5 mililitros, esto sería equivalente, ¿no?, a hacer una dilución 5 en 100. O sea, ¿qué significa eso? 5 mililitros, ¿no?, de la solución madre, ¿sí?, en 100. ¿De qué? 100. Y de solución. Se le agarra un matraz de 100. Claro, ahí Iñaki puso. Siempre, Iñaki, acordate, Lucas, perdóname. Lucas, Iñaki,
acordate de que siempre, cuando uno prepara soluciones, siempre vos lo que me dices es el volumen final de la solución. ¿Por qué? Porque no tiene sentido medir volúmenes de solvente, ¿sí? Porque cuando uno hace el mezclado siempre hay variaciones en el solvente, perdón, en el volumen de la solución. Entonces siempre uno termina midiendo el volumen. Por eso los matraces son útiles porque nos permiten medir volumen al final, ¿no? El volumen de solución que yo voy a preparar. ¿Sí? Encima están calibrados por contenido, entonces yo ya sé que el volumen que tengo contenido ahí está perfectamente establecido. Entonces, fíjense que yo puedo tomar 5 mililitros de la solución madre en 100, y como tengo un matraz de 100, lo puedo disolver ahí directamente, ¿sí? Diluir ahí. Y eso me va a terminar dando una solución de 200 partes por millón aproximadamente, ¿no? Podría que hacer la cuenta bien, incluso de cuánto va a terminar dando, ¿se dan cuenta? Porque como fíjense que la relación no es exactamente esta, es cercana, pero no es exacta, puedo saber cuántas exactamente partes por millón son si yo hago esta dilución. Eso es mucho más fácil que tratar de tener, qué sé yo, por ejemplo, una relación totalmente exacta entre estas dos, ¿se dan cuenta? Entonces uno trabaja con un material que tiene, ¿no? Y después recalcula esa concentración. Y la de 50, si hacemos lo mismo, fíjense, 50 ppm, ¿no? En 3000, bueno, a veces por ahí combina solo al revés, ¿no? Yo acá lo estoy haciendo con 3978, fíjense, por ahí es más fácil para ver cuántas veces hay que diluir, ¿no? Nos da un número más grande que 1. Dividido 50, esto nos da cercano a 80, ¿sí? Me da esto. Me da 79,6. 80, digamos, Entonces fíjense que la tendría que diluir 80 veces, ¿no? Ahí con el material que tengo, fíjense que no puedo hacerlo, ¿no? Porque ¿cómo hago? No veo ninguna combinación con el material que tenemos disponible para poder hacer eso. Pero podemos por ahí usar la de 200, ¿no? Si usamos la de 200, fíjense que nos quedaría, ¿no? Esto nos da 4. Entonces acá sí, ¿no? Por ejemplo, podríamos tomar, ¿no? Si es 4, sería 1 en 4. O podría ser 25 en 100. ¿De acuerdo? Entonces tomando 25 mililitros, ¿no? No, acá, bueno, puedes usar, a ver, usar la madre está más complicada, ¿no? ¿Cómo haces para hacer la dilución con la madre? Con la material que tenés disponible, te digo, ¿no? Verás, para otro tipo de material, por ahí sí. Igual te da una relación bastante fea, pero bueno, podría ser, Producción de 200 ppm vamos para acá, ¿no? En 100, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, esto es una práctica bastante habitual en el laboratorio, ¿no? Hacer diluciones, Porque uno a veces necesita, a partir de una solución, poder hacer diluciones. Y eso va a depender, fíjense, que el material que uno tenga, por más que uno tenga muchos matraces y todo, a veces no, siempre son de volúmenes acotados, no tenemos el volumen que nosotros querramos. No me da, por ejemplo, sí, como me planteaba Rocío, ¿no? Pero no hay que hacerlo de la madre, fíjate, acá, si me da una dilución en 80, es 1 en 80, Es muy difícil encontrar relaciones que te den ahí, ¿no? Pero bueno, si se puede hacer de la madre, mejor, por supuesto, porque tenés menos error, ¿no? Porque ya estás partiendo de una que supuestamente se conoce bien la concentración. Y acá estamos partiendo de una que hicimos nosotros antes. Entonces hay que ver cómo se hizo esa, Si no se cometió error a preparar esa. ¿Está claro? También a veces puede pasar que tengamos que usar, por ejemplo, 2 pipetas.
qué sé yo, no sé, que tenga que hacer una dilución que necesite, no sé, supónganse 4 mililitros en diluirlo en 100, por ejemplo, ¿no? Hacer una dilución de ese tipo. Entonces ahí uno podría usar 2 pipetas de 2 mililitros, por ejemplo, aforadas siempre, ¿no? Eso no es lo mejor, pero si no queda otra, es decir, si la dilución no nos permite otra alternativa, también se puede hacer. ¿Eh? Siempre hay que tratar de ir a el menor error posible, digamos, ¿no? ¿Eso qué significa? Y tratar de hacer la menor cantidad de pasos posible, la menor cantidad de medidas de volumen posible. ¿Sí? Pero bueno, no siempre ¿eh? Es posible hacer eso. ¿Sí? Va a depender del caso. En el seminario, que después se los tengo que subir, ya sé que no se los subí, me los van a estar reclamando, hay ejercicios de estos, así que después van a poder practicar. Cualquier cosa nos preguntan. ¿Puedo habilitar el foro? Creo que no lo habilité al final, ¿no? Habilito el foro para que puedan también hacer consultas, ya sea de teoría o, de los seminarios. ¿Bien? Bueno, por hoy vamos a dejar acá, ¿sí? Después seguimos el martes, les mando entonces para dar la clase ya por mí, ¿les parece? Vemos cómo nos va y vamos a ver algo de conductividad, ¿sí? Y de solución. ¿Sí? Bien. Me olvidé, ¿qué pasó? La otra semana el laboratorio. Sí, sí, les estaba diciendo hoy que después les vamos a sacar para que se puedan anotar en las comisiones. Hasta ahora todo dice que va a haber. Vamos a ver qué pasa. Vieron que todo cambia. Por ahí yo le estoy hablando. Ahora después prendo la tele y ya veo que no, pero bueno. Estén atentos. Hasta ahora, 3:35 del martes 13, sí, ¿sí? Pero bueno, ya saben que esto puede cambiar. ¿Vos y Lucas viajás? ¿No sos de acá? Ah, bueno. Mira, Lucas, vamos a tratar de cambiar. Por nosotros, la idea es que, viste, no se toque nada. Hasta con el programa que yo les mandé, la idea es cumplirlo, ¿viste? El tema es que, bueno, hay que ver si se puede. Pero bueno, yo lo voy a subir para que se anoten en las comisiones. Vamos a hacer de cuenta que todo sigue su curso y bueno, se anotan. Ya les dije otra vez que se anotan en principio libres y después vemos cómo hacemos para, si hay algún problema, que alguno no puede algún día por algo, ¿no? Algo justificado, bueno, de cambiar, no hay problema, pero la idea es que en principio se anoten, con un cupo, obviamente, ¿no? Bueno, nos vemos en